Hola, con esto vamos a terminar la explotación didáctica de textos que en circunstancias normales estaríamos trabajando en clase, pero que bueno, ya os contaré cómo lo vamos a explotar, lo voy a explotar con vosotros teniendo en cuenta esta circunstancia, ¿no?, en la que estamos viviendo. Bueno, vamos a saltar a los dos últimos epígrafes del documento, que es la expresión oral y actividades para después de la lectura. Expresión oral. Bueno, aquí se trata, lógicamente, de expresarse oralmente. Eh, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para un texto, uno de los elementos más importantes junto con la comprensión escrita es lo que aquí llamamos la lectura expresiva. Hemos hablado en clase, antes de todo esto, de la lectura expresiva, pero lo que tenemos que hacer hincapié. Un texto se puede leer de una forma aburridísima, sin entonación, sin, no voy a decir pasión, pero bueno, vamos a decirlo, sin ningún tipo de rasgo suprasegmental que te indique que estás leyendo algo significativo. Pero lo que hay que hacer es todo lo contrario, es lectura expresiva. Es decir, que tu lectura tenga que ver con lo que estás leyendo. Que si alguien está gritando, no es que grites tú, pero que pongas una voz como si estuvieras pues, enfadado o asustado como esté el personaje. Si el texto te pide una cadencia más rítmica y más lenta, que te adecues a lo que el texto está diciendo. Eso es la lectura expresiva. Adecuar todos tus recursos a lo que estás leyendo y adaptarte a lo que estás leyendo. Y no leer como si fueras una máquina, como si fueras Siri. Pues intentamos que no sea esto, ¿verdad? Entonces, lectura expresiva, muy importante. ¿Para esto qué podemos hacer? Bueno, pues, como pone aquí el ejercicio número 4, por ejemplo, representar diálogos que se han escrito previamente o que vienen en el texto simplemente. Hacer pequeñas representaciones teatrales, donde esto se pueda llevar a cabo, ¿no? Y también hacer preguntas directamente a los estudiantes. Imaginar cómo se comportaría un personaje, tal y como son sus rasgos, en una situación fuera del texto. ¿Qué es lo que haría Blancanieves en una discoteca? Se me está ocurriendo ahora mismo. ¿O qué es lo que haría el lobo en la universidad? Yo qué sé. Sacar a un personaje a una situación y hacer que la imaginación de la gente, con lo que ha leído, pueda establecer hipótesis que rara vez van a estar mal, en el sentido de que, vamos, si hay algún gamberro idiota que quiere decir tontería, bueno, pues ya está, pero que, que sirve para responder al texto de una forma creativa. Y también lo contrario de lo que hemos explicado. ¿Qué harías tú en la situación en la que este personaje se ve? De tal manera que tú te puedas meter dentro de la historia y decir, bueno, este hizo esto, pero yo, dado mi carácter, yo haría más bien esto, o pienso que es más ético hacer esto otro. Son ejercicios para que la lectura, para poder hablar sobre la lectura y extraer cosas de la lectura. Y finalmente, después de la lectura, recordad que en el primer vídeo dijimos que sería interdisciplinar. Fijaros que una vez leído el texto, pues podíamos, por ejemplo, diseñar una nueva portada para el libro. Entonces, dibujarla. Entonces, aquí ya no, la respuesta ya no es verbal, la respuesta es gráfica. Podemos dibujar, podemos poner a los chicos a dibujar una portada y elegir por votación cuál se ha hecho mejor. Bueno, para gente más adulta, quizá elaborar textos de contraportada. Esto es muy divertido, yo lo he hecho, funciona fenomenal, hacer un concurso de preguntas sobre el texto. Entonces, se divide la clase en grupos y se les encarga que hagan, pues, por ejemplo, 5 preguntas sobre una novela que han leído, sobre un cuento que han leído. Entonces, se hacen estas preguntas. Puede ser con selección múltiple o puede ser que no, simplemente respuesta libre, y se hace un concurso como un concurso de televisión. Entonces cada grupo pregunta al otro grupo y si el grupo contesta bien es un punto y si no, pues es un punto menos. Y entonces se hacen competiciones, a esto les divierte mucho, a los estudiantes
divierte normalmente competir, y entonces, pues, pero ellos mismos, ¿cómo se llamaba el tipo al que le compra un helado en el capítulo 5? ¿Quién se acuerda de eso? ¿Quién puede? Muchas preguntas más o menos enrevesadas o más o menos de detalle. Entonces, bueno, pues esto, digamos, fomenta un poco la participación desde otro punto de vista, ¿no? Contar la misma historia, un resumen entre todos, una frase por estudiante o un minuto por estudiante, de tal manera que ellos tengan que continuar donde el otro lo ha dejado y por eso estar seguro de que van en la progresión correcta. Y después, bueno, pues un poco lo que habíamos dicho antes, también escribir un final alternativo, por ejemplo. ¿No nos gusta el final? O vamos a hacer otro, inventa otra forma de hacerlo, ¿no? Bueno, chicos, con estos 3 vídeos, que yo creo que es suficiente, aunque he tenido que correr y todo esto en clase lo hubiéramos hecho muchísimo más, con ejemplos y con ejercicios que vosotros habréis podido hacer, pues terminamos un poco esta cuestión de la explotación didáctica de textos, que yo considero que es muy importante para lo que va a venir. Vamos a seguir trabajando con esto, pero este documento lo terminamos.